¡Chan! Hola, ¿qué tal? Soy Don Maravilloso, el autor de esmaravilloso.com y del foro del grupo de Telegram de los Dejados Anónimos. ¿Qué tal? Bueno, espero que os esté gustando estos dos tipos de vídeo. Los que se hacen con Borja Secas, que por lo que veo está recibiendo pues buenas visitas. Y pues también, evidentemente, los de la etapa del duelo. Que ya se está acabando, de hecho. De hecho, quedan solo 2 etapas. Pero hay una que da bastante que hablar. ¿O no? No lo sé. Se me hace duro recordar esta etapa. La pena. Hablamos de la etapa del duelo de la pena. Podría ser la más larga. Podría ser que conviva con otras etapas. ¿Por qué es una etapa aparte si la pena la vives en casi todo el proceso de duelo? Porque de hecho, tal y como lo veo yo, es como que realmente la etapa va presente en todo el proceso. Pero va cogiendo más fuerza y va cogiendo menos fuerza por una simple razón. Asumir la situación que estás viviendo. Es decir, el duelo, como tal, consiste en superar pues una pérdida, ¿no? Evidentemente el más conocido es el duelo por la pérdida de una persona por fallecimiento, pero como os he contado en otros vídeos, pues cualquier pérdida supone un duelo, ya sea de una mascota, de un trabajo, incluso de un tipo de vida. Se puede extrapolar en muchas situaciones que llevan al duelo. No necesariamente tiene que ser concretamente un fallecimiento. Básicamente es como que tenemos que acostumbrarnos a una situación muy nueva de nuestras vidas de forma drástica y de forma que nosotros no la hemos elegido y que no queremos. Y claro, esta costumbre requiere una adaptación y estoy seguro que hay algún estudio o varios o muchos estudios científicos que lo deben avalar porque precisamente es en esta adaptación donde el duelo coge más fuerza. Perdón, donde el duelo no... Bueno, sí, donde coge más fuerza la pena, ¿no? La pena nos acompaña desde el primer momento en que nos dejan. Quizás el estado de shock nos hace verlo menos, pero yo recuerdo el día que me lo dijo, era como... En plan, es que ha llegado el momento, ¿no? Es decir, el momento tan temido y ese temor era el que me causaba el apego. El momento que no quería que pasase pasó y eso me produjo una profunda pena y a pesar de ser Don Maravilloso en aquel momento dejé de serlo completamente y estallé en llanto. Se trata básicamente de ir asumiendo tu situación actual. Tú poco a poco te vas acostumbrando, ¿no?, a que ya no está esta persona y poco a poco vas viendo que cada vez es más cierto y cada vez es más difícil que esto está pasando, ¿no? No deja de ser como una especie de droga porque es que estás superando un apego a alguien. Hay gente que le coge más fuerte que a otros, pero básicamente es acostumbrarse a algo al que no era así. Y digamos que en todas las fases del duelo, tú pasas de cada una de ellas que te quitan de esta pena, pero luego regresas a la pena, ¿no? Y es como que cada vez que tú te das cuenta de tu situación, ¿no?, es cuando la tristeza, ¿no?, coge más fuerza. Ya desde el principio, en el estado de shock, es que como, a menos como lo viví yo, es muy corto, cuesta más de verlo, ¿no? Pero en la fase de la negación y la negociación, que para mí están muy juntas, me cuesta mucho de distinguirlas, de hecho, porque las veo bastante similares. eh, es como con una lucha interna de tu propio cerebro ¿hay posibilidad? No lo hay. Se va a perder para siempre.
puedo volver con ella o con él, no va a ser posible. Es como que luchamos para autoconvencernos de que existen posibilidades, pero vamos volviendo a la realidad de las cosas, ¿no? Sí, es como, es una lucha para ver lo que tenemos enfrente, ver nuestra realidad, que es que ya no está esta persona, ¿no? Un error muy común de decir que ah, mm, no quiero perderla o no quiero perderlo. Cuando, como insisto mucho, la perdiste o lo perdiste el día en que te dejó. Solo que no eres capaz de verlo, ¿no? Como lo decíamos en el anterior vídeo, necesitamos este proceso en el que nos demos cuenta por nosotros mismos. No nos sirve que nos digan que hay más peces en el mar. De hecho, nos duele que nos quiten de este autoconvencimiento, como nos pasa con muchas cosas de la vida. Cuando tenemos algo a lo que estamos muy agarrados, nos cuesta mucho, ¿no? Es la famosa disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, que lo poco que nos da esta sensación de que hay posibilidades, nos agarramos fuerte y nos autoconvencemos de que es lo mejor, ¿no? Como ocurre con una droga, como ocurre, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? El hecho de el pensar de que no vas a fumar nunca más es lo que realmente hace que mucha gente no tome esta decisión, ¿no? Pues el hecho de darte cuenta de que muy posiblemente no va a ser más tu pareja, o al menos en las condiciones que tú estabas viviendo, porque si se da la casualidad tendría que ser en ambos casos una situación distinta, tienen que ser ambas personas distintas. Pues, pues es eso, ¿no? El momento en que tú estás negando tu situación, poco a poco te va viniendo flashes de la realidad que te apenan, que te dan mucha tristeza. En el momento en que tú negocias volver a la situación que estabas antes, y aquí es donde entra lo peor de los tanteos, ¿no? O insistir, o hacer regalos, o hacer cierto stalkeo, perseguir a esa persona, estar atento, mirar las redes sociales, que es parte de la negociación, ¿no? Es el autoconvencimiento de que la situación puede volver a revertirse, y cuando te ataca la realidad es cuando vuelves en ella y te vuelve esta sensación de tristeza, ¿no? Hay momentos del día en el que estamos a lo mejor más bajos de moral, más bajos si cabe, en el que esta realidad nos pega más fuerte, ¿no? Lo que decía yo, la esperanza relativa, lo decía en uno de mis artículos del blog, y en el libro lo hablo, ¿no? Es el momento en que empiezas a tener esperanza de que puede haber una posibilidad, pero te dura poco, y luego cuando se te va la esperanza viene justo lo contrario, el desaliento de saber que no va a pasar, ¿no? Es una lucha interna entre el sí y el no. Y cuando llegas a la ira, pues también la ira es como una excusa para buscar culpar a algo, a alguien, a uno mismo. Empiezas culpándote a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No me lo merezco. ¿Y qué he hecho yo? Y luego buscas a alguien a que culpar, que normalmente es tu expareja, y le buscas sus puntos negativos y lo malo de la relación o lo malo como persona para justificar tu situación actual. Pero de vez en cuando vuelves a vivir esta situación actual y te viene la pena. Hasta que llega un momento que has pasado estas tres fases iniciales, sin contar la fase de shock, sería la cuarta, y ya empiezas a estar cada vez más convencido de tu situación actual. Ya empiezas a ver tu realidad como es. Y es algo que te destroza. Te destroza por dentro. Te rompe por dentro. Es literalmente cuando lloras más. Hay personas que les vienen al cabo de 2 meses, al cabo de 3. No tarda mucho en llegar la fase de la pena, pero te acompaña durante mucho tiempo. Depende de lo que te dure el duelo, evidentemente. Sé que en la fase de la pena, de la tristeza, en el fallecimiento de alguien, en el duelo del fallecimiento de alguien, esa persona puede llegar a estar 1 año y medio o 2. Y tampoco me resulta extraño, porque, claro, mi fase de la pena tuvo que venir más o menos, pues si ella me dejó a finales de febrero del 2019, pues me vino posiblemente en octubre, no, posiblemente no, tengo la certeza que me vino en octubre.
En septiembre, porque fue cuando recibí el último tanteo de ella. Como sabéis, debían ver los vídeos, las únicas vías de comunicación que le permití cuando se marchó de casa era el contacto por mensaje de texto, no por WhatsApp. WhatsApp estaba bloqueada desde el primer día de que me lo dijo. Y por email y también llamadas. Cuando enloqueció por la mitad del depósito del alquiler del piso, que en aquel momento no quería dárselo porque aún no lo había recibido, más que nada, y porque quería decidir qué hacer, si realmente después de 6 meses tenía por qué dárselo. Aquel momento realmente me golpeó una realidad, y era el ver en qué clase de persona se había convertido, ¿no? Claro, ya no era la persona que yo conocía, ¿no? Existe un proceso de nuestro cerebro que se llama la habituación, y es que nos habituamos a acostumbrarnos a lo que se repite una y otra vez en nuestras vidas, hasta el punto en que preveemos que siempre será así. Y en una ruptura, pues nos habituamos a que las personas van a actuar y van a reaccionar, es decir, una relación, perdón, van a actuar y van a reaccionar, a reaccionar como nosotros esperamos, porque siempre lo ha hecho así. Si vamos, le mostramos cariño, va a reaccionar con cariño. Si no le tocamos un tema, pues puede reaccionar pues con molestia. Y claro, cuando se rompe una relación, esa persona no tiene por qué seguir reaccionando igual. De hecho, si te dejan es porque te han dejado de querer, por mucho que nos cueste verlo y por mucho tiempo que nos cuesta, necesitamos para verlo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya entras en esta fase, en lo que te das cuenta, ¿no? Realmente es cuando todo lo que te habías habituado, pues te golpea de lleno, que ya no va a ser así. Y fue mi caso, es decir, y hay un vídeo, podéis repasarlo, del proceso de ruptura, en que decía, ya no es la persona que yo conocía y amaba, ¿no? Quizás en aquel momento ya dejé realmente de amarla como la había amado en su momento, ¿no? Cuando la vi. Dice, ¿no? El tópico que no conoces a alguien, a tu pareja, hasta que te deja, ¿no? Y realmente, más que no lo conoces, es que esa persona ha actuado en base a lo que te quiere, y cuando ya no te quiere, pues va a actuar distinto. De aquí el contacto cero, que es básicamente mostrarle a tu expareja que no vas a actuar como esa persona espera que actúes después de la ruptura. Si te tantean, no tienes ninguna obligación de responderle. Y esa persona espera que le respondas. Y si no lo haces, es cuando empiezan los problemas. Y claro, todo esto pues te abruma y te supera y te destroza. Te destroza. Solo quieres llorar, solo quieres pasar, que se pase rápido. Desearías que se pasase esta pena, este dolor terrible en muy poco tiempo, pero evidentemente y lamentablemente es algo que tiene que tener su proceso también. Y ya lo dicen, que el dolor por que te rompan el corazón es terriblemente fuerte. Es uno de los dolores más fuertes que hay. Es un dolor emocional que fisiológicamente no tiene un punto fijo, ¿no? Te duele, pues la ansiedad te produce un dolor aquí, te duele el corazón, y tienes dolor, pues, de tristeza, ¿no? No es un dolor físico como si te golpeasen o como si te estuviesen apretando con algo o pellizcando, ¿no? Es tristeza. Y es un dolor horrible. Y lo mejor que hay para superar este dolor, como lo sabéis muy bien, pero os lo voy a repetir una vez más, es el tiempo, el proceso. Y durante este proceso ir acompañados de las personas que tengan intención de ayudarte, de familiares, de amigos, pero de aquellos que realmente están allí para apoyarte y para escucharte y para aguantarte también. Pero, claro, también tiene que ser uno mismo, ¿no? Que tiene que verlo, y también tiene que ser uno mismo que tiene que reclamarlo, porque una de las características de la fase de la pena es el aislamiento, ¿no? Claro, no soy psicólogo, por lo tanto no puedo dar es decir, no puedo darlo como un hecho, ¿no?
contundente, no puedo darlo como una verdad absoluta, sino que mi visión, ¿no? Desde mi punto de vista como persona que ha sufrido varios duelos y dos de ellos de una ruptura bastante traumáticos, sobre todo este último, y es que es muy parecido a una depresión. De hecho, lo veréis en el libro de mi anterior ruptura, no esta, sino la anterior. Cuando fui al psicólogo me dijo que estaba sufriendo un shock depresivo, ¿no? Y pues era así, ataques de ansiedad, llorar constantemente. Pues la fase de la pena es muy parecido a una depresión y eso a lo mejor es pasajero, pero no deja de ser como una depresión. No tienes ganas de hacer nada, estás irritable, estás completamente triste, lloras constantemente, lloras sin motivo, lo que te gustaba ya no te apetece hacerlo, ¿no? Entonces, claro, te aíslas también de las personas que te rodean y corres prisa para que se vaya esto, ¿no? Y aquí es cuando realmente es cuando tienes que pedir ayuda. Cuesta dar el paso, pero de verdad que vale mucho la pena. Y ya sea ayuda familiar, hay amistades y si lo veis necesario, ayuda externa, un terapeuta, un psicólogo, sin ningún miedo, sin ningún miedo a lo que dirán, es igual. Lo primero es tú y tu salud emocional. Y, y es que cuando te acompañan y cuando te ayudan es cuando realmente te sientes, te empiezas a sentir, no, es que empiezas a verlo, ¿no? De hecho, si os soy más sincero, acompañaos de las personas que os importan, pero intentad no cargarles con toda vuestra pena, sino que os hagan compañía, que os distraigan. Si sale el tema, tocarlo, pero no ir a buscar salir del tema. Y casi mejor que si realmente por vosotros mismos no podéis salir de esto, un terapeuta es fantástico, porque primero que es externo, que es objetivo, que se dedica a eso y tiene herramientas suficientes y puede abordar no solo a tu situación actual, sino a tus antecedentes. Un buen psicólogo va a mirar qué relación tenías, por ejemplo, con tus padres para ver cómo eres ahora como un adulto. Imaginaos la diferencia de un psicólogo con una persona que no se dedica, o un gurú de estos de internet. Y a partir de ahí ir trabajándolo. Y os lo recomiendo mucho porque yo no lo hice. No lo hice por la impresión de que podía salir yo solo del pozo. Y a lo mejor habría salido antes, pero cuando estalló la pandemia, y antes incluso, no tenía nadie alrededor. Había roto lazos con todas las amistades y luego justo con mi familia tenía relación. Y con la pandemia empeoró todo esto. Y la verdad es que durante todos estos meses encerrado en casa y sin poder contactar con gente, me ha tocado bastante en este sentido y digo, no, que no os dé vergüenza llamar a alguien conocido, un buen amigo, o que os haga compañía, hacer cualquier actividad. Ir a ver a vuestra familia, vuestros hermanos, vuestras hermanas, vuestros padres, primos y decirles que los queréis y que queréis estar con ellos. No hace falta que os desahoguéis, a no ser que no podéis más, sino sencillamente aprovechar de su compañía y disfrutar de ella. Y que no os dé miedo que esto se pueda alargar, es un proceso que hay que vivirlo. Puede tardar un año, pueden tardar dos, yo he tardado 1 año y medio. Y no se acaba el mundo en el momento en que lo vives y dices, jo, dentro de 2 años, pero hay muchas cosas a las que nos tenemos que esperar, nos cuesta hacerlo, ¿no? Somos impacientes por naturaleza, pero así es como tiene que ser. Hasta que llega a punto en que realmente lo ves de otra manera y es este punto cuando entra en juego la siguiente fase, que es la aceptación. Pero eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo. Así que nada, ha sido un vídeo, como veis fijado, con el tono de voz un poco más de Jordi que de Fonti. Perdón, Fonti es mi otro apodo, que de Don Maravilloso. He sido más Jordi que Don Maravilloso.
he intentado ser más sensitivo con esto porque precisamente lo estoy recordando con cierta melancolía y con un poquito de tristeza, pero no... Como más bien con un poco de alegría de ver que esto ya no lo tengo que vivir, al menos a lo referente a mi ex, tengo mis otros problemas, pero no son estos, ¿no? Y dicho esto, ya poco más hay que contar. Espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene otro del Club de los Dejados Anónimos, si todo va bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.